Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la materia Estrategias de Distribución en la sesión número 11 y hoy vamos a empezar un tema muy importante, muy apasionante también, que tiene que ver la distribución en las franquicias como una herramienta más de la mercadotecnia ante la situación y la evolución del comportamiento en el comercio. Y obviamente la parte de la distribución tiene un eje muy importante que vamos a analizar en la clase del día de hoy. Entonces, para ello vamos a empezar a hacer una conceptualización dentro de lo que sería el primer slide. El primer slide va a ser gráfico en el sentido que vemos algunas marcas importantes en el top of mind de algunas regiones, inclusive en tu propia mente puedes concebir inmediatamente al ver algunas de estas marcas cómo su distribución ha sido el factor de éxito, de liderazgo, para que ellos puedan mantenerse actualmente en el mercado con una rentabilidad muy importante. Entonces, para ello vamos a empezar a conceptualizar algunas ideas para poder llegar a este entendimiento de cómo la distribución tiene una relación estratégica clave para este importante tema. También vamos a ver en qué consiste las franquicias, vamos a entrar también en un mundo en donde es hoy día una especialización y una forma de hacer negocio muy rentable, muy exitosa. Vamos a entender sus elementos, quiénes son los que lo integran, y también vamos a ver un caso práctico amplio, lo vamos a ver completamente de 1 al 10, o sea, específicamente todo el proceso, una parte teórica, y vamos a ver unos videos donde podemos no nada más ya imaginarnos, sino podemos ver estos procesos cómo se llevan a cabo. Particularmente va a ser de la empresa McDonald's, que tiene hoy día tiene un punto de estudio importante que vamos a atender cuando lleguemos a esta parte. Bien, entonces conceptualizando este concepto que ya debes de tener nociones, la franquicia es vista de una manera simple y desde un enfoque empresarial, es una estrategia, es una forma de negocio que realiza un empresario cuando invierte capital, invierte capital y trabajo en un proyecto o en una empresa probada, en un proyecto, en una empresa que tiene posibilidades de crecer. Recuerda que cuando hacemos un negocio, el riesgo es un factor importante, porque 100% no hay una certeza del retorno de tu inversión o de lo que esté pasando en esa situación en el mercado. Y las franquicias lo que ofrecen es una serie de alternativas probadas en los mercados, un negocio caminando, procesos administrativos, procesos de técnicos, financieros, mercadológicos, donde tu riesgo es un poco menor, pero obviamente trataremos en este sentido de que estemos convencidos de que es el negocio ideal, en donde también la persona que es el dueño del concepto busca a través de tu inversión poder crecer con su marca en otras regiones. Entonces, para ello, en consecuencia, es un negocio que ofrece producción, operaciones, ofrece distribución de productos o servicios, donde un franquiciatario recibe diversos apoyos por parte del franquiciante. Vamos a ver también una lámina particularmente cuál es la diferencia entre el que otorga los derechos como franquiciante y franquiciatario, quien recibe esos derechos, quien recibe ese apoyo para poder manejar esta empresa y darle un crecimiento regional en diferentes puntos a una marca. Entonces, siguiendo con esta importancia ahora de qué es una franquicia o cómo podemos dar un resultado óptimo a través de este sistema de trabajo, vamos a entrar en la definición de que es las franquicias es un otorgamiento que permite a las compañías también ampliarse de forma rápida, así también como financiarse, es una parte de crecimiento a través de terceros. Imagínate que este año una empresa que vende, por ejemplo, agua y tiene su propia marca de agua, ¿cuál sería su nivel de crecimiento para este año? Entonces, si estuviéramos en la junta de accionistas y pudiéramos determinar a través de análisis de operaciones y de finanzas cuánto podríamos crecer, nos daríamos cuenta que posiblemente nos alcanzaría para una o para 2 plantas más en algunas zonas importantes de crecimiento. Pero a través del sistema franquiciatario, toda vez que probamos y que toda vez ofrecemos a terceros,
podemos crecer hasta 5, 6, 7 veces dependiendo del número de personas que estarían interesadas en ser copartícipes de nuestras operaciones y de nuestras marcas. Entonces, como te puedes dar cuenta en este ejemplo muy sencillo, podemos crecer de una manera mayor a través de las franquicias, porque la inversión que estamos poniendo es a través de un tercero y también estamos cediendo parte de esas utilidades y parte de las ganancias. Entonces, tenemos que tener claramente identificados nuestros factores de éxito. Y cuando una empresa tiene factores de éxito claros, determinados, que generan negocio y que eso podría hacer interesante a un empresario o a un tercero, parte importante es la distribución y lo vamos a entender desde este punto de vista. Yo puedo fabricar, yo puedo dar los procesos y los elementos de calidad para que en otra región del país o en otra zona comercial puedan hacer los mismos productos que yo. Pero en algunas ocasiones las franquicias o la franquicia maestra, que es la primera o la que está otorgando los derechos, se convierte en el proveedor de sus franquicias, de las pequeñas. ¿Por qué? Pues porque ellos están garantizando el poder determinar esa calidad de materiales y lo más importante en una empresa y en una franquicia es la distribución como punto clave, porque tenemos que repartir, porque tenemos que dar calidad y porque al final un producto que se consume en una zona de la franquicia, en otras de las zonas tiene que ser completamente el mismo concepto. Entonces es clave la distribución, poderla aplicar, poderla aterrizar a este sistema de empresas. Bien, entonces como ningún otro sistema dentro del estudio de la mercadotecnia, proporciona a un propietario de negocio los recursos necesarios para poder expandirse a un nivel rapidísimo con sus unidades de negocio, con sus establecimientos. Entonces, esta herramienta permite a la mercadotecnia crecer. Entonces, el sistema de franquicias no es del todo ajeno en México, tampoco no es muy lejano su estudio, también igual por ahí fue por los años 80 donde se empezó a tener un boom en México a través de franquicias que fueron entrando. Y bueno, pues básicamente aquí lo que pretendemos es crecer a través de una distribución geográfica con puntos de venta. Bien, ponemos como ejemplo también a este personaje famoso que es Fred De Luca, quien a los 17 años con un préstamo de $1,000 fue a unas amistades, él pidió dinero, él estaba estudiando el bachillerato en Estados Unidos, el high school, y obviamente necesitaba recursos para poder financiar su escuela. Y entonces él pide dinero, junta $1,000 y él determina en ese momento, en vez de invertirlos en su educación, los invierte en una empresa y fue un negocio completamente dedicado a la venta de sándwiches y ensaladas, que años después se va a convertir en lo que es la marca de Subway. Está obviamente en 80 países, tiene 25,000 puntos de venta a nivel mundial en esta parte de los países en donde hacemos mención, y obviamente dentro de se va complementando en algunos corporativos como franquicias maestras para poder operar el sistema. Entonces, la moraleja en ese sentido de empresarios como Fred De Luca y en general lo que pretende la información de las franquicias es que el sistema de franquicias es un sistema de mercadotecnia dinámico, volvemos a retomar esta palabra, y puede aplicarse a una variedad de empresas en cualquier etapa que se encuentren de su ciclo de vida. Recordemos que los productos como las empresas en su ciclo de vida tienen un arranque, tienen un crecimiento, tienen una madurez y tienen un declive. Entonces, en cualquiera de estos puntos podemos ingresar el sistema de franquicias como un medio de crecimiento, como un medio de expansión, como un medio de posicionamiento de marca y como un medio de negocio rentable a través de la garantía de nuestros procesos, nuestra distribución y nuestra producción. Bien, entonces continuando con este tema para un poco entenderlo en la parte de lo que es México, particularmente, hay una asociación mexicana de franquicias, la cual se integra para regular procesos, operaciones, la ley, que va a hacer particularmente el punto de vista en México, porque las franquicias requieren de una situación de procesos legales muy completos, porque obviamente pues las personas cuando invierten su dinero quieren esa garantía de que lo están haciendo con personas serias, que lo que dicen lo cumplen, y bueno, hasta qué grado yo permito y cedo los derechos del uso de marca, del uso de procesos,
de vender mi idea y mi concepto. Entonces requiere de una parte legal muy fuerte y muy importante. Entonces parte del trabajo que hace la Asociación Mexicana de Franquicias es estar al pendiente de este tipo de operaciones, de hacer que sean más competitivos a través de una capacitación constante sobre las situaciones muy particulares que pasan en los gremios de franquicias, porque obviamente tienen ya situaciones homologadas dentro de los que tienen un modelo de franquicia. Entonces, para ello vamos a retomar una parte estadística, vamos a tomar un número de lo que la Asociación Mexicana de Franquicias nos invita o nos comparte en este sentido de cómo se maneja el sector. Y en este sentido, pues vemos que hay una gran influencia las franquicias sobre las áreas de alimentos, con un 38% de empresas. Tenemos a las farmacias, a las escuelas en la parte de educación como franquicias de diferentes niveles, y tenemos empresas que se dedican a la decoración, a la salud, a la computación, talleres mecánicos, tintorerías, a la ropa, a las marcas de ropa tanto hombre como mujer. Este tipo de juegos que tú puedes ver en algunos lados, como esos tipo máquinas como Las Vegas, son también juegos mecánicos que tú ves en renta en los malls. Entonces tiene también un punto ahí muy importante con la diversión. Tenemos el crecimiento de la parte en la parte de perfumes. Aquí tiene que ver un punto muy importante, Fraiche, que es una de las franquicias en México que creció mucho con este sector. Y tenemos otros sectores con un 27%, tomando en cuenta que, bueno, pues serían menores a un 3%, y tenemos obviamente de todo tipo de franquicias. Hay una feria internacional de franquicias que se lleva en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México al año, y bueno, pues ahí las franquicias más importantes están divididas por pabellones, en donde son de diferentes países el origen de la franquicia. Hay obviamente sector muy importante para la mexicana, y lo que se trata es de invitar a los inversionistas a que si tienen deseos de poner un negocio, lo hagan sobre un negocio que ha probado y está sistematizado en sus operaciones. Bien, entonces para llegar a este punto vamos a entender qué elementos integran a este dinamismo que hemos estado hablando de las franquicias el día de hoy, y vamos a tener obviamente una relación directa con el tema de la estrategia de distribución que tendríamos en este caso que tomar en cuenta. El primer punto es, vamos a definir entonces con lo que hemos platicado, qué es una franquicia, y la franquicia la vamos a definir en 5 puntos importantes. La primera es que la franquicia es una licencia de uso de una marca. Yo cedo derechos para que tú puedas usar mi marca, puedas comercializar con mi marca y podamos en ese sentido tener un crecimiento. El punto número 2 es un contrato con las bases y alcances de un negocio bilateral mercantil con obligaciones y derechos de las partes. Es importante que dentro de ese uso que tú vas a dar de la marca que yo te estoy otorgando, pues haya un límite de alcances que se puede hacer, cuál es tu zona geográfica a lo mejor delimitada, a qué situaciones tienes acceso con la marca, qué otras cosas no tendrías tanto acceso. Es un proceso mercantil porque lo regula el Código Mercantil, y obviamente hay derechos y obligaciones de las partes. Una obligación muy importante de la franquicia es determinar, por ejemplo, pues a lo mejor una comisión de las famosas regalías, y también pues por parte de la empresa que está otorgando los derechos, parte de la capacitación, parte de una asistencia técnica que tiene que haber constante. Bien, el punto número 3 tendría en este caso que ser, también la franquicia es una facultad durante un plazo determinado, con una exclusividad posiblemente de territorio o no, y esta confiabilidad pues puede comprender que yo te dé una marca, una patente y el nombre comercial para que tú puedas utilizarlo. Obviamente la exclusividad en algunos sentidos se le ha llamado franquicia maestra. Por ejemplo, Domino's Pizza busca una franquicia maestra para México. Toda vez que encuentra quién es la empresa o los empresarios que van a tomar la franquicia maestra, que esto qué quiere decir, que todas las demás franquicias internas en México tendrían que hacer sus contratos con la franquicia maestra, que en este caso en México es el grupo Alsea. El grupo Alsea tiene la franquicia maestra, y con ellos tendríamos que hacer la negociación si quisiéramos una franquicia en México de Domino's Pizza.
A su vez, la franquicia maestra México entraría con la franquicia maestra de Estados Unidos y así viceversa en un control administrativo y de imagen. Y obviamente pues la reglamentación en el Código de Comercio es a las que se va directamente a ligar lo que es la ley de la propiedad industrial, entre otros. ¿Por qué la ley de la propiedad industrial? Porque en este caso los derechos de las patentes, ya sea del INPI o del OMPI a nivel mundial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o Intelectual, y el Instituto Mundial de la Organización de la Propiedad Intelectual, tienen obviamente que dar la garantía de que los registros, de que los pagos, de que la cobertura de tu marca y de tus derechos son legalmente registrados, patentados, y que con ellos al momento de otorgar esos derechos no pierdas tú algún sentido legal, algún sentido legítimo de lo que estamos haciendo. Entonces, como tú puedes ver esta parte que es muy importante en la parte de la regulación legal, pues tiene que ser parte de una franquicia. Ahora vamos a definir qué es un franquiciante. El franquiciante es la persona que va a otorgar estos derechos, y también aquí vamos a ver algunos puntos importantes como elementos que van a definir la posición y los funcionamientos importantes. Punto número 1 es el legítimo titular de la marca registrada, en este caso en México sería ante el INPI, para marcas que tendrían que ver con un proceso de evolución, ¿no? En donde son ya marcas que son más grandes, marcas que se están distribuyendo los productos en otros países, en otras regiones, pues entrarían otros organismos como el OMPI. Es quien aporta la marca y la tecnología, los procesos, y cuando hablo de tecnología hablo de las herramientas, hablo de los materiales, hablo de los procesos logísticos de distribución también. Transmite todo tipo de conocimientos de cómo manejar la industria, de cómo manejar esa unidad de negocio, y que al final esa franquicia pertenece a un plan que vamos a ver más adelante. Proporciona asistencia técnica, capacitación. Realiza el negocio del producto penetrando en el mercado sin aportar un capital y enfrenta de manera directa los problemas de la administración. También se plantea y se realiza un negocio para poder otorgar a la franquicia. Vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón para poder entender esta parte. Y lo que vamos a hacer es entender lo que hemos estado hablando de la franquicia maestra. Entonces, si pensáramos que en el territorio mexicano, soy muy malo para dibujar, ya eso ya se los había comentado, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos hablando del territorio nacional, el territorio nacional, o en este caso, aquí lo que sería México, México representa un mercado, es un mercado de consumo potencial, que tiene características a lo que vamos a llamar segmentos de mercado o nichos de mercado, que eso ya lo habíamos platicado, eso es algo que tú no desconoces y que hemos estado tocando mucho en esta clase. Bien, en este sentido, este territorio nacional, al momento de tener un potencial de consumo y características, para una marca es muy importante cómo vamos a entrar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando entró la marca, la franquicia de hamburguesas Wendy's a México, pues determinaron que Wendy's era un mercado superpotencial Cancún. Por ejemplo, cuando entró también el Rainforest, era un potencial Los Cabos, y era un potencial Santa Fe en México DF. Entonces, dependiendo del segmento de mercado al que estaba dirigida, viendo desde afuera empresas, pues decían, bueno, pues tenemos 3 puntos importantes donde puede entrar las características de mi empresa. Entonces, el sistema franquiciatario lo que hacía es que buscaba quien se hiciera cargo del desarrollo de estas 3 zonas que acabamos de mencionar. Entonces, podemos pensar que había un alcance, a lo mejor hasta de 2
franquicias en estas zonas de inicio. Entonces teníamos un alcance de poner hasta 6 franquicias en el territorio nacional. Y estas franquicias iban a reportarle a Miami, y aquí se concentraría la franquicia maestra. Y entonces la franquicia maestra que se encontraba en Miami era la que iba a operar a estas 3 empresas. Y estas 3 empresas, obviamente ellos pueden determinar o hacen un perfil del posible franquiciatario. Que ahorita vamos a entrar, ¿qué hace el franquiciatario? Entonces, estamos de acuerdo que la franquicia maestra de alguna manera va a repartir su ganancia. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la ganancia, va a repartir su ganancia con otras empresas. Pero al repartir la ganancia también está repartiendo el riesgo, está repartiendo la inversión y obviamente para que tenga este mercado mexicano se ponga a trabajar con Wendy's, por ejemplo. Pero hay un perfil para poder invitar a esas empresas. La garantía que puede dar la franquicia es que obviamente en estas regiones y en estos restaurantes, pues va a haber las situaciones normales de todo negocio. Y las situaciones normales es que al final cada empresa o cada restaurante va a tener que hacer una administración, va a tener sus recursos humanos porque tiene que manejar su personal, tiene que hacer marketing, tiene su tecnología y sus operaciones, y también tiene su área de finanzas, tiene también su área legal. Y entonces, como toda empresa, esta situación, la franquicia maestra absorbe, esa tarea la absorbe, y le va a hacer frente a todo este tipo de situaciones a través de 2 cosas, a través de manuales, a través de procesos ya establecidos y a través de mucha capacitación. Entonces, este tipo de empresas no están nada más al ahí se van. Al final del día, ellos ya determinaron qué características son importantes para potencializar el negocio de Wendy's en México. Ya está establecido, ya está evaluado y ya está visto. Entonces ellos dicen, puede llegar una persona con un, ahorita vamos a ver qué se refiere el perfil, pero puede llegar una persona y decir, oye, pues yo vivo en Guadalajara es un mercadazo, pongamos un Wendy's ahí. O yo vivo en Monterrey, pues vamos a poner un Wendy's ahí. No, en este momento no, porque está evaluado el negocio en esta manera y estamos buscando un perfil en estas zonas y nosotros nos hacemos cargo de la administración, del marketing y del proceso. Ahora, viene una pregunta de la materia. ¿Cómo podemos garantizar que la distribución de los productos y que la calidad de los mismos sea el mismo aquí en estos 3 de México, en todo Estados Unidos y en todo, vamos a ponerlo en español, y en todo el mundo? ¿Cómo lo podríamos entonces garantizar? Y estamos hablando que obviamente pues es por excelencia un nivel operativo muy importante. Entonces, con ello podemos entender la función de la franquicia maestra como franquiciatario y va a otorgar estas zonas. Ahora, si yo lo aplicara a una franquicia como farmacias similares, posiblemente, que son muchas, es un segmento más popular, pues a lo mejor la franquicia maestra sería por estado de la República, o habría franquicias maestras que abarcaran varios estados, y a su vez internamente habría franquicias inclusive por unidad. Bien, entonces tomando en cuenta este ejemplo, vamos a definir el perfil del franquiciatario. Y entonces el franquiciatario, igual en 5 puntos muy básicos lo vamos a definir. 1, es quien realiza el negocio con el producto y la marca acreditados por el titular. La franquicia maestra otorga los derechos. 2, va a aportar capital y trabajo. ¿Por qué capital y trabajo? Porque al final está invirtiendo el dinero, pero tiene que estar al frente de su negocio estos nuevos dueños que están adquiriendo la franquicia.
3, realiza el negocio del producto sin tener la tecnología, sin tener la experiencia y los conocimientos, porque como vimos en la parte de administración, procesos, tecnología, se está haciendo cargo la franquicia maestra. 4, plantea y realiza el negocio del producto enfrentando los riesgos como empresario. Claro, porque si al final nuestro Wendy's famoso en Cancún no funciona, pues estamos perdiendo dinero ambas empresas. Y obviamente pues adquirimos derechos y obligaciones. Entonces, teniendo este entendimiento, definimos a las franquicias en dos sentidos. Hay dos sentidos estratégicos de franquicias. Las franquicias que le llamamos de producto o marca y las franquicias que llamamos de negocio, que también se le llaman a veces franquicias de llave en mano. Y las franquicias de producto y marca es que tenemos el uso del nombre exclusivamente y puede ser y tenemos como proveedor al franquiciatario. El proveedor es cuando no te permiten a ti cambiar, comprar algo de los productos. O sea, en ese sentido hay una exclusividad porque la franquicia maestra es la que te está proporcionando todos los posibles materiales y ellos se encargan de la proveeduría. Pero una franquicia de negocio te permiten, en algún sentido, tú conseguir los proveedores. Sí, solo sí, cumplen las características que la franquicia maestra pone. ¿Y por qué hacen esto? Porque estamos hablando ya de las franquicias de negocio, de franquicias demasiado grandes a nivel mundial. O sea, estamos hablando que ya es en más de un país. Cuando una franquicia es pequeña y está creciendo en un ámbito nacional, pues estamos hablando de franquicias que yo puedo controlar toda la proveeduría para garantizar la calidad. Pero cuando estamos hablando ya de franquicias demasiado grandes, entonces necesariamente necesitaríamos de la otra región buscar proveedores, buscar materia prima que no tan fácil de un solo punto del mundo podría yo obtener como recursos, tendría que hacerlo de diferentes puntos de vista. Y entonces este tipo de franquicias que llamamos de negocio conceden igual el uso de nombre y marca, el know-how, el cómo hacerlo, los conocimientos, la experiencia, la asistencia técnica, sus métodos de negocio operativo, comerciales y administrativos, y obviamente también sus reglas de promoción y publicidad. Pero cabe hacer mención que aquí estamos hablando de franquicias que son muy grandes. Y bien, entonces para poner un ejemplo de lo que hemos venido mencionando y entender dónde entra la distribución, vamos a entrar entonces en materia para hablar del caso McDonald's. Y para hablar del caso McDonald's, sí necesito que me sigas demasiado, con mucha atención en esta parte, porque vamos a poner un contexto de lo que ha sido esta empresa como medio franquiciatario desde que se originó hasta la actualidad. Traemos datos del 2011 que nos van a ayudar a nuestro caso. Entonces vamos primero a ir a la parte histórica. Hay dos personajes, bueno son tres, hay personajes, el primero es Ray Kroc como desarrollador del sistema de la franquicia para McDonald's y los hermanos McDonald's que tenían su restaurante, por eso son dos figuras, pero son tres personas. Cuando se creó McDonald's, que fue por ahí de los años 1955 a los años 60, Ray Kroc se desempeñaba como un vendedor, él siempre había sido vendedor de toda la vida. Y entonces conoce a los hermanos McDonald's en un pequeño restaurante que estaba en San Bernardino, en California, que hoy es como museo y es muy emblemático. Pero lo que le llamó la atención a este vendedor es cuando tú vas a un negocio y no das crédito, o más bien sí das crédito, pero estás como impresionado de los estándares o de la dedicación que tenían los hermanos McDonald con su negocio. Su negocio era rápido, era limpio, alta calidad y estaba muy bien administrado. O sea, la verdad el negocio te invitaba, y en algunas ocasiones a lo mejor esto te llega a pasar cuando vas a un negocio y dices, si yo fuera empresario, si yo tuviera dinero, quisiera un negocio como este. Entonces fue lo que a Ray Kroc le despertó de decir, oye, ¿qué pasaría si este negocio lo multiplicamos en otros lados? Porque es un negocio que se ve rentable, o sea, ese colmillo y esa visión del negocio lo veo Ray Kroc. Muchas empresas aquí en México quiebran por eso, porque son empresas que no pueden llegar a estandarizar sus procesos. Entonces, vamos a la paletería que es de un amigo y es una lonchería y vende paletas, vende tortas,
Y es un éxito el negocio por cómo atiende el dueño. Entonces el señor un día quiso crecer y cuando empezó a abrir sucursales quebró porque no podía reproducirse el señor, porque sus hijos, porque sus empleados no tenían ese sex appeal que él tenía y que era el negocio. Muchos empresarios en México, pymes, son así. Y entonces, en Estados Unidos en algún momento llegaba a pasar lo mismo. Y entonces los hermanos McDonald's eran buenísimos en su negocio. Pero lo que vio Ray Kroc, o lo que hizo famoso a Ray Kroc, fue que él podía hacer ese sistema de poderlo reproducir. Y bien, entonces más tarde se reunió con Maurice y con Richard, con Mauricio y con Ricardo, ¿no? Y juntos redactaron un acuerdo por medio del cual Kroc iba a vender el concepto del negocio y iba a dar una participación de las utilidades a los hermanos McDonald's. Y entonces Kroc empezó a vender. Todo esto lo obtuvimos la información de una autobiografía que hizo el propio Ray Kroc y está el nombre ahí en la diapositiva. Y decía Ray Kroc en esta parte de su libro, dice, por mi mente pasaban imágenes de restaurantes en cruceros, en carreteras, en donde hubiera y estuviera esta realidad. Y ahí me detengo para hacer un punto clave. Hoy McDonald's, uno de los puntos principales en Estados Unidos, es un poquito menos ya del 50%, yo diría un 45% de las franquicias de McDonald's están en Estados Unidos. Y si se hizo famoso McDonald's por algo, fue porque en las carreteras hay McDonald's. Entonces, ponte a pensar los sistemas de distribución que necesitamos tener, cuántas unidades necesitamos tener para hacer rentable llevar productos a donde no hay nada, a donde a los demás empresarios se les hace inversiones inimaginables poner productos a la venta sobre la carretera. Y entonces, bueno, pues podemos ver que el sistema franquicia contempla, y aunque no lo menciona en esta parte, pero la distribución es ejemplar, porque podemos pensar poner franquicias en muchas partes del mundo, pero la distribución cuesta. La calidad cuesta y entonces requiere de una administración y de mercadotecnia muy puntual y muy perfecta para que este tipo de negocios se den. Y entonces, continuando con esta nueva era que estaba surgiendo, McDonald's entonces puso una devoción fanática, así le llaman en el libro de Kroc, a tener una alta calidad y un control sobremanera en sus procesos. Howard Johnson, el nombre de este hotel, pero también empresario, empezaron a imitar mucho este sistema de franquicias, imitaron un poco también en sus procesos de sus empresas, pero finalmente la esencia del negocio la tenía McDonald's, porque en el momento de que ellos se emparejaban o copiaban, McDonald's desarrollaba otra cosa y siempre McDonald's llevaba a la delantera en sus procesos administrativos, logísticos, de capacitación, estrategias de negocio, costos, atrás de bambalinas. O sea, el negocio está atrás de bambalinas. Lo que tú hoy ves como una marca en un proceso determinado, finalmente nada más era requerir la inversión de esas personas que quisieran o que estuvieran en los perfiles que la empresa ya había determinado para crecer y hacer el negocio. Y bueno, no se aceptaban desviaciones de las normas preestablecidas. McDonald's desarrollaba métodos del negocio y concesiones, y las concesiones tenían que cumplir las especificaciones como McDonald's lo marcaba. No, cuando decimos no había desviaciones es que tenían que cumplir el proceso como se estaba marcando. Entonces las hamburguesas, por ejemplo, debían pasar estrictos sentidos de proceso. Hoy las hamburguesas tienen que pesar 1.6 onzas y cuando más tienen que tener 17% de grasa su carne. Eso implica procesos de poder hacer esa garantía a nivel ya mundial. Y entonces los empleados debían de vestir, por ejemplo, camisas blancas y entraba entonces ya en juego la mercadotecnia porque ya teníamos productos y procesos y cuando ya tienes productos y procesos hechos a la medida y claros, el marketing funciona. Ejemplo, y esto es una recomendación, el marketing no funciona si los procesos y los productos no están bien hechos. Podemos estar conceptualizados, pueden caminar, pero si los procesos no están claros, el mercadotecnia no funciona. Y no va a funcionar en el estricto sentido de que los procesos van a hacer que nuestras ventas disminuyan.
Entonces, los empleados, en ese sentido, los procesos los tenían súper claros. El encargado de la parrilla solo debía de voltear las hamburguesas, era todo lo que tenía que hacer. Mientras otro se encargaba de freír las papas, en aceite hirviendo y demás. Actualmente el aceite de McDonald's lo utilizan, lo reciclan y con eso utilizan como diésel para sus propios automóviles. Entonces hoy ya el tema de medio ambiente es un tema que ellos ya se actualizaron. Bueno, estas técnicas altamente sistematizadas que se fueron desarrollando en las líneas de ensamble de la preparación de sus alimentos, ojo, palabra, ensamble, o sea, no nada más es preparar hamburguesas, es como un ensamble, es como un proceso de producción que tiene que tener calidad, procesos, tecnología, y que lo fueron desarrollando poco a poco. Entonces, esta orden mejoraba la eficiencia, reducía los desperdicios, uniformó a McDonald's al final de cuentas. Y entonces las generaciones fueron dándose cuenta, o los clientes fueron entendiendo, que si en Texas yo compraba una hamburguesa, tenía el mismo sabor, la misma consistencia que si yo la compraba en Nueva York. Y esto fue desarrollando el sistema de franquicias. Obviamente también otro tipo de empresas, otro tipo de sectores fueron creciendo. Bien, McDonald's fue creciendo como un ejemplo de empresa grande, de empresa atractiva. Pero ¿qué pasa hoy en el 2011? ¿Qué pasa hoy ya en esta década? ¿Y cuál ha sido el entorno en que se ha desenvuelto McDonald's? McDonald's ha estado envuelto en escándalos muy graves que han deteriorado su imagen. En Estados Unidos, a través de este documental de Moore, de Inside Me, el de Engórdame, entonces, olvídate, le cayó la imagen mal, tuvieron que hacer un cambio en cuestión de su dieta, tuvieron que hacer cambio de productos, tuvieron que hacer una remodelación de las instalaciones, tuvieron que ser ambientalistas, tuvieron que ser responsables en la parte social, porque son de los problemas que los líderes se enfrentan actualmente. Entonces, McDonald's ha revolucionado ese tipo de situaciones y pongo ese ejemplo porque a pesar de toda la desconfianza que ha tenido en su 45% de mercado, que son los Estados Unidos, siguió invirtiendo y hizo acciones y en el 2011 fue una de las empresas que más vendió en ese sector. Entonces, siguen evolucionando. Entonces, de cada día más de 60 millones de clientes visitaron en promedio las 32,000 tiendas que tiene ubicado McDonald's, que están en 117 países, y representó en el 2010 más de 22.7 mil millones de dólares de ventas y 6.8 mil millones de ganancia de venta. Y obviamente el Dow Jones la puso como dentro de las 2 primeras empresas de mejor cotización en ese año y tuvieron un aumento del 5% en sus ventas globales. ¿Quién fue? Para que te des una idea, compitieron un poquito con Walmart en ventas. O sea, estamos hablando que es una empresa que trae un prestigio de su 45%, que trae un ataque, porque también hablaron ahí de situaciones genéticas, pero aún así desarrollaron una estrategia y salieron adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron básicamente lo siguiente. Hicieron algo que le llamaron Plan to Win, y básicamente esto quiere decir que tienen que ser los mejores. En vez de ser los mayores, en vez de ser los más grandes, decidieron ser los mejores. Entonces hicieron 5 cosas que los ayudaron a crecer. La primera es que en sus restaurantes invirtieron un 30% más para mejorar todavía las operaciones y hacerlas más estrictas y poderlas hacer de una manera mejor todavía. Invirtieron en 12 talentos. Tienen un instituto que le llaman el Leadership Institute, donde 200 de sus mejores ejecutivos y directores los mandaron a capacitar, invirtieron en capacitación para que ellos enfrentaran esta situación de crisis que estaba viviendo el mundo. Impulsaron algo que le llaman la Hamburger University, donde mandaron a personal de otros estratos inferiores, de administración media y operativa, pero invirtieron mucho en capacitación para que hicieran frente a sus ejecutivos a los problemas. Mantuvieron precios accesibles, no aumentaron los precios, trataron de ser competitivos en ese sentido para mantener también un gasto operativo bajo, pero no bajar la calidad. Algo importante es que no pusieron en riesgo la calidad. Otro punto importante es que ampliaron la gama de productos, bebidas, menús. En algunos países concretamente manejan productos particulares, manejaron las famosas estaciones de café, entraron a un nuevo mercado que fue el café, y bueno, al grado de que su café es tan bueno que, por ejemplo, en el caso del latte llegó a considerarse un café como uno similar al de Starbucks. Entonces,
invirtieron mucho en calidad, principalmente en Estados Unidos, y hicieron una inversión en donde remodelaron algunos de sus, casi la mayoría de sus restaurantes de Estados Unidos y siguieron abriendo. Vieron un importante crecimiento en países como China y Rusia, como economías de un crecimiento mayor, y abrieron 125 restaurantes nuevos, que fueron, fueron 125 en China y 40 en Rusia como nuevos restaurantes. Y bien, habilitaron 10,000 sitios en Estados Unidos con el McCafé, con un concepto gourmet, para que tuviera un acondicionamiento muy agradable McDonald's, ¿no? Ahí viene la fuente de donde obtuvimos estos datos. Bien, esto que te estoy comentando tiene que ver principalmente con ver que hay una estrategia de mercadotecnia y de negocio para crecer. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar directamente con las franquicias? Directamente con la distribución. Es que las franquicias es un sistema que te permite crecer a altos estándares de calidad de mercadotecnia y de administración. Y entonces la distribución se vuelve clave porque estamos entendiendo cómo hacemos llegar los productos. Y para ello vamos a ver un video de McDonald's que se desarrolló en España. ¿Por qué hablo de España? Porque desafortunadamente no encontré material mexicano, pero particularmente Europa fue una de las partes que atacó demasiado a McDonald's en su imagen, y me pareció muy atractivo lo que hizo España. España entró en esta dinámica de liderazgo que estamos platicando el día de hoy, pero también hicieron algo que a mí me gustó mucho, que hicieron un proyecto que le llamaron Testigo de Calidad McDonald's. Entonces tú lo que hacías en esta campaña era que te registrabas en internet, ellos te llamaban y tú ibas a alguno de los procesos de McDonald's a certificar como usuario, como empleado, como persona, como opinión pública, a ver y verificar qué estaban haciendo, cómo se estaba haciendo, y lo subían a la red en un video editado para que se dieran cuenta de que los procesos y los mitos eran solamente eso, y daba credibilidad a McDonald's sobre sus procesos. Obviamente lo dejamos ahí el tema para continuar. Vamos a ir al video y regresamos para poder entender físicamente y visualmente lo que hemos platicado hasta ahorita. La selección estricta de las materias primas, los métodos de producción y los estrictos controles internos y externos constituyen el punto de partida que asegura la calidad de las hamburguesas McDonald's. Toda la carne que se utiliza para elaborar las hamburguesas en McDonald's es 100% de vacuno. Piezas enteras de músculo y, más concretamente, faldas y cuartos delanteros deshuesados a mano. Esca Food Solutions, una empresa situada en Toledo, elabora en exclusiva nuestras hamburguesas con carne procedente de las mejores granjas de Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco y de otras zonas de gran tradición ganadera. Todos los mataderos y salas de despiece de donde procede la materia prima están aprobados por la Unión Europea y son auditados por una compañía acreditada independiente de reconocido prestigio internacional, EFSIS, para verificar que se mantienen los más altos niveles de higiene, trazabilidad y bienestar animal. Con el fin de mantener una correcta trazabilidad a las granjas en todo momento, Esca Toledo exige a sus proveedores de materia prima toda la documentación necesaria para poder relacionar los códigos de las piezas de carne con los números de identificación de los animales de los que procede, o número de crotales. La carne utilizada en la elaboración de las hamburguesas McDonald's es 100% de vacuno, sin añadir aditivos, conservantes o colorantes. Se pican solo piezas enteras de músculo, concretamente faldas y cuartos delanteros. Nunca se utilizan ni despojos, ni recortes, ni vísceras. El proceso de transformación comienza por la recepción de la materia prima en camiones refrigerados.
Cada pieza se inspecciona y se examina meticulosamente para comprobar su frescura, temperatura, aspecto, color, olor y condiciones higiénicas. Además, Esca Toledo registra todos los lotes con etiquetas en las que aparece el nombre del proveedor, código de contenedor o palet, la fecha de entrada, los kilos y el número de pedido. De esta forma, es posible conocer en cada momento la procedencia de la carne que se ha utilizado en cada lote de producto. McDonald's encarga en exclusiva la distribución de sus productos a la empresa Link Servicios Logísticos. Toda la estructura de Link, centros de distribución y camiones, está preparada para trabajar con productos alimenticios a 3 temperaturas y con personal altamente especializado y entrenado para garantizar la correcta manipulación de los alimentos. Las hamburguesas elaboradas por Esca en Toledo llegan a Link en camiones con precintos numerados como medida de protección del producto. Para asegurar que la cadena del frío no se interrumpe en ningún momento, los camiones de Link están dotados con aparatos de frío capaces de mantener temperaturas de 18 grados centígrados bajo cero. El producto se almacena en cámaras congeladoras hasta el momento de su distribución a los restaurantes. De forma aleatoria y sin previo aviso, los proveedores introducen testigos de control de temperatura en las cajas, cuya lectura comprueba que las temperaturas se mantienen correctamente en toda la cadena de suministro. Link dispone de un avanzado sistema de calidad que garantiza la seguridad alimentaria a lo largo de todo el proceso de distribución. Además, cuenta con un preciso sistema de trazabilidad que registra todos los movimientos de producto mediante el uso de lectores de códigos de barras y potentes sistemas de información que permiten localizar cualquier producto en toda la cadena de suministro. Las hamburguesas de McDonald's se elaboran en Esca Food Solutions en Toledo y se transportan a través de Link Servicios Logísticos, que almacena y distribuye en exclusiva los productos y materiales a cada uno de los restaurantes del país. Un responsable del restaurante se encarga de verificar que la temperatura de las hamburguesas en el momento de su recepción es inferior a 18 grados centígrados bajo cero. Una vez aceptado el envío, el conductor del camión realizará una lectura electrónica de las etiquetas de cada palet, con lo que quedará registro de los lotes de producción entregados en cada restaurante. Cada mañana, antes de la apertura del restaurante, los empleados llevan a cabo una exhaustiva limpieza y desinfección de todos sus equipos y utensilios. Por su parte, el responsable del turno de apertura realiza una inspección visual de los almacenes y comprueba que todos los productos y envases estén bien protegidos. 3 veces al día se toma la temperatura del congelador y de los refrigeradores, tanto de los generales como de los auxiliares colocados en la cocina. También se revisa la temperatura de las planchas para garantizar los controles de seguridad alimentaria y calidad óptima de las hamburguesas que se cocinarán posteriormente. Una vez cocinadas, se añade sal y pimienta, se colocan sobre el pan ya tostado y condimentado y se envasan. A continuación se colocan en la mesa caliente donde permanecen un máximo de 10 minutos. Pasado este tiempo, por exigencia de McDonald's, todas las hamburguesas que no hayan sido consumidas deben ser desechadas. McDonald's es consciente de la importancia que tiene la formación de todos sus empleados para garantizar la calidad e higiene de nuestros productos. En este sentido, todos y cada uno de nuestros empleados, antes de empezar a trabajar, recibe una formación exclusiva y completa en materia de manipulación de alimentos, cuyo objetivo es proporcionar los conocimientos referidos a calidad higiénico-sanitaria y otros conceptos generales, y que son importantes para que el manipulador sea consciente de la importancia que las buenas prácticas tienen para la seguridad de la comida. Además, todos los empleados deben cumplir el programa de lavado de manos a diario. Todos sin excepción se lavan y desinfectan las manos cada hora, además de cada vez que sea necesario para garantizar la máxima higiene. Todos los días, antes de abrir el restaurante, se cocina una tanda completa de producto en cada plancha. Para asegurar la máxima calidad de los productos, se toma su temperatura interna una vez condimentado.
Esta temperatura debe ser, como mínimo, de 70 grados centígrados. Detrás de un restaurante McDonald's hay mucha gente consciente de la importancia de ofrecer unos productos de alta calidad en pro de una alimentación sana, equilibrada y saludable, con el único objetivo de satisfacer a todos y cada uno de nuestros clientes. Bien, regresamos. Estábamos viendo en el video, pues obviamente sus procesos de calidad de un McDonald's, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que nos atiende a nuestra materia es ver los procesos de logística, ver cómo tienen a sus intermediarios en exclusividad de procesos y bueno, de alguna manera obviamente son exclusivos para la marca por el volumen de tamaño, por lo que desarrollan, por lo que trabajan. Pero bueno, en el caso de España nos encontramos en una región en donde la materia prima es de esa región, pero los procesos logísticos de transportación tienen que ser a nivel mundial los mismos. O sea, hay una estandarización de procesos logísticos de distribución y que impactan también en la parte del merchandising y que hay un trade marketing atrás y que hay una mezcla de distribución perfecta. Bien, para terminar con el caso y tener una visualización de un proceso, digamos, técnico, vamos a ver lo que comentábamos de este caso práctico que se tomó de los auditores de calidad siendo los empleados. Vamos a ver un ejemplo de ellos que vamos a pasar en este momento y regresamos para terminar la clase. Me llamo Beatriz, vengo de Zaragoza, tengo 20 años, me he apuntado a testeo de calidad de McDonald's y hoy vengo a ver Floret. Quiero saber cómo se procesa. Hola Beatriz. Vamos a ver los campos de Floret, ahora vamos a ver un invernadero. Mira Beatriz, voy a presentar a María, que es Hola, ¿qué de tal? Floret Agrícola. Aquí hay 5 hectáreas y se manejan de hectárea en hectárea, ¿no? Todo esto se identifica en unos mapas para controlarlo mejor. Es la primera vez que veo tanto cultivado. Y en rojo has visto también, hay muchas variedades, ¿verdad? Cultivo de canónigo. Baby Batavia roja, Baby Loyo rojo, Baby Loyo verde, Baby Batavia verde, Tansol. Cada siembra se lleva un código de cultivo. ¿Qué es esto, por ejemplo? Es que es lo que más cultivado. Creo que iceberg. ¿Y eso rojo qué es? Esto es Baby Loyo rojo. He visto en las ensaladas de McDonald's que vienen con diferentes colores. Son diferentes productos que nosotros los cultivamos aparte, pero en la fábrica es donde hacen las mezclas. Entonces simplemente limpiar esta parte para usarla y ya se puede bloquear. Y aquí en la sala blanca exactamente qué haces. Bueno, pues esta zona comienza con la etapa de lavado, está la zona de aclarado con esas duchas, después está el centrifugado del producto. Desde que he estado en el invernadero, las lechugas, ¿cuánto han pasado hasta ahora? Pues aproximadamente 1 hora, más o menos. Sí, es lo que hemos comentado antes de la etiqueta de la caja, donde aparece toda la información del producto, su fecha de caducidad, el código del artículo. Bueno, muchas gracias por todo y me quedo bastante más tranquila de la limpieza que hay y de cómo he visto el procedimiento y todo. Se ha sacado la visita, me vuelvo para Zaragoza, ha sido una buena experiencia
he visto cosas que nunca había visto. Os animo a todos a que vayáis. Adiós. Bien, como podemos ver en este último video, pues básicamente lo que nos enseñan es cómo es su proceso de cultivo y de entrega y de distribución hacia los McDonald's de las lechugas. Les quise pasar este video porque particularmente, si recuerdan en la plática que hemos tenido el día de hoy, hablé un poquito de que McDonald's antes no vendía ensaladas. Entonces, cuando incursionas en un nuevo producto, como ya tienes una red de distribución y una red de tecnología y operativa, pues lo único que requieres es la inversión necesaria. Ustedes pudieron apreciar tanto en los niveles de cultivo, cómo necesitan proveedores, pero finalmente es una inversión que hay que hacer si queremos meter un producto nuevo al mercado. Pero finalmente ya el conocimiento, las estrategias y la infraestructura está aprobada. Vamos a continuar la siguiente clase con este tema. Vamos a finalizar la clase del día de hoy hasta aquí con este caso de McDonald's. Te invito a que la próxima sesión, la próxima clase, sigamos tratando este tema y que bajes tu cuestionario de ejercicios. Muchas gracias.